Hola, ¿qué tal? Y bienvenidos a mi canal Tecnología Productiva. El día de hoy les mostraré cómo formatear esta laptop Asus X55A. Aunque en realidad es algo sencillo de hacer, hay que saber cómo configurar nuestro equipo para arrancar desde un pendrive con el sistema operativo de nuestra elección. Esta laptop la adquirieron usada y vienen con algunos programas que no necesitan y algunas fallas. Una de las fallas que tiene y es más notoria es que no funciona el touchpad, y aunque tiene sus controladores habilitados y actualizados, no funciona. Si después de formatear sigue igual, tendré que abrir el equipo y ver si es falta de limpieza o falla física en el touchpad. Como ven, tampoco está desactivado, ya que lo activo y lo trato de desactivar con el teclado y sigue sin funcionar. Antes de comenzar el proceso, les recomiendo ver todo el video, esto para que estén seguros de tener todo a la mano y listo para trabajar en ello. Muy bien, comenzamos. Antes que nada, no olviden suscribirse al canal y activar la campanita para que les notifique de nuevo contenido que puede serles de utilidad. Entonces les voy a enseñar a formatear este equipo. Lo que vamos a ocupar para ello es un pendrive con el sistema operativo que vamos a instalar para eliminar los datos antiguos y eliminar los fallos que tiene, que pueden ser causados por algún virus o fallas en el sistema de archivos. Voy a instalar Windows 8. ¿Por qué el 8 y no el 10? Bueno, esta computadora tiene solo 2 GB de memoria RAM y es un procesador Celeron. Además que el sistema operativo con el que salió este equipo es el 8. Sí podría esta computadora instalar el Windows 10 si tuviera otros 4 GB más de memoria RAM y una unidad SSD. Así podría ser una opción muy viable y la más adecuada, pero en este caso no lo es. Lo que vamos a hacer pues es apagar el equipo y antes de encenderlo conectaremos el pendrive. Si no tienen o no saben cómo crear un pendrive, aquí arriba les dejo un video de cómo crear este pendrive y otros más para el sistema operativo de su elección. Aquí tengo el sistema operativo Windows 8.1 Dual para BIOS y UEFI. Muy bien, ya que tenemos conectado nuestro pendrive en la laptop, vamos a encender el equipo y en repetidas ocasiones presionaremos la tecla suprimir para poder entrar al setup. ¿Por qué debemos entrar al setup? Para configurarlo y poder arrancar desde el pendrive USB. Vamos a hacer una pequeña prueba. Encendemos el equipo. Está conectado el pendrive con Windows 8 y vemos que el equipo se va directamente a Windows y no está iniciando desde el pendrive. Por eso la importancia de configurar setup. Como no funciona muy bien el touchpad ni tampoco los ratones externos USB que estoy usando, como les digo, esta laptop tiene detallitos, por eso es mejor formatear el equipo. Vemos que también aquí muestra algunos errores, por eso la importancia de formatearlo para dejarlo como nuevo. Si su sistema de archivos falló y le salió la pantalla azul y no pueden iniciar Windows o repararlo, aquí les dejo este video para que puedan rescatar sus archivos antes de iniciar el proceso de formateo y no perderlos. Entonces vamos a encender el equipo y en repetidas ocasiones presionaremos la tecla suprimir para poder entrar al setup. Una vez dentro, vamos a Advanced, bajamos a USB Configuration, damos Enter y en Legacy USB Support. Si está deshabilitado o en automático, lo vamos a dejar en habilitado. Damos escape para regresar. Ahora en boot, si está Launch PX Oprum activado, lo desactivamos por si las dudas. Y por último e importante, vamos a Security. Nos vamos a EO Interface Security y nos vamos a USB Interface Security.
Si está marcado como lock cerrado, si observamos aquí dice, si está cerrado todos los dispositivos USB serán deshabilitados, así que lo dejamos en desbloqueado, presionamos escape y nos vamos en Save y Exit y salimos guardando cambios. Ahora sí nos detecta el pendrive USB e inicia la instalación en UEFI. Entonces ya podemos proseguir, ya que está configurada nuestra laptop para el formato e instalación de Windows. Miren, hasta funciona el mouse. Entonces sí era problema de Windows. Ahora ya puedo usarlo y funciona perfectamente. Bueno, ya que estamos aquí, seleccionamos el idioma y si viene el de su país, mejor. Si no, España internacional está bien. Formato de hora y moneda, aquí sí es importante que busquen su país. Y al poner México el teclado cambió automáticamente a latinoamericano. Presionamos siguiente, ahora el botón instalar ahora. Esperamos, aceptamos los términos de licencia. Aquí vamos a seleccionar personalizada, ya que vamos a hacer una instalación limpia de Windows 8. Ahora, si observamos, vienen varias particiones del disco duro de esta laptop, las vamos a eliminar, pero Windows automáticamente las va a volver a crear. Entonces, ¿para qué eliminarlas? Hay que eliminar todas las particiones para no tener problemas cuando inicie o cargue nuestro sistema operativo. Selecciono cada una, presiono eliminar y luego aceptar. Ya cuando solo quede una, la seleccionamos y damos clic en nuevo y luego aplicar. Lo que les comentaba, Windows nos dice que para asegurar que las características de Windows funcionen correctamente, creará particiones nuevas. Presionamos aceptar y se crean nuevas particiones. La partición donde instalaremos Windows será la partición que tenga más gigabytes de almacenamiento y presionamos siguiente. Solo hay que esperar a que termine el proceso. No olviden suscribirse al canal y activar la campanita para que les notifique de nuevo contenido que puede serles de utilidad. Cuando ha finalizado, nos indica que hay que reiniciar Windows para continuar. Una vez que presionemos el botón reiniciar o antes, tendremos que retirar nuestro pendrive USB, ya que si no lo hacemos, se ejecutará nuevamente el instalador de Windows, tendremos que reiniciar el equipo manualmente y podría perderse el proceso de instalación y hacerlo todo nuevamente. Si no hay inconveniente, el proceso continuará después de reiniciarlo manualmente. En algunas ocasiones el equipo se reiniciará, es normal. Seleccionamos un color que nos guste y ponemos el nombre de este equipo y presionamos siguiente. Omitimos la conexión de internet por ahora, si es que les aparece. Presionamos en usar la configuración rápida. Y ahora sí ponemos el nombre de usuario y listo. Ya tenemos instalado Windows. Tomó alrededor de media hora el proceso de formateo en este equipo. Ya funciona bien el touchpad normalmente. Ahora lo que les faltará hacer es instalar todos los controladores de su equipo. Les recomiendo bajarlos de la página del fabricante e instalar los programas y apps que utilizarán. Eso sería todo. Muchas gracias por ver el video. Adiós.